Lo primero, agradecer la oportunidad de estar con vosotros. Yo vengo pocas veces a este nuevo hospital y siempre nos impresiona, en fin, la dotación y los medios que tenéis. Tenemos que deciros que otros trabajamos, como veis aquí, en el Hospital Clínico Universitario. Es un hospital pues de envergadura más pequeña, pero que tengo que deciros que dentro de nuestras posibilidades pues intentamos hacerlo todo lo bien posible. Y pues bueno, ahora veis cómo trabajamos nosotros y un poquito os voy a hablar hoy de un punto de vista ecográfico, pero he pensado hacer una charla exclusivamente ecográfica porque hablar del ovario normal durante el ciclo pues resulta un poco peliagudo. Entonces vamos a empezar de una forma un poco más básica, que vendrá bien a la gente más joven y que nos situará para que cuando hagamos una ecografía de un ovario normal pues sepamos lo que estamos buscando. Entonces me vais a permitir que empecemos de una forma, como os digo, más básica, con una serie de conceptos que debemos conocer y que algunos, pues, sobre todo la gente más joven, seguramente no conocéis y que os va a venir bien para descubrir un aspecto novedoso de la foliculogénesis. Vamos a empezar a un nivel básico, a nivel embriológico y fisiológico, y os prometo que no va a ser aburrido, ¿vale? Entonces, todos debemos recordar que la forma más primitiva de célula germinal es la célula germinal primordial, que se diferencia del epiblasto próximo al ectodermo extraembrionario bajo la influencia fundamentalmente de las bone morphogenetic proteins, que son unas proteínas de origen tanto ectodérmico como endodérmico. Hay una proteína transmembrana, que es la proteína fragilis, que es la que induce en las células germinales primordiales la expresión de un gen, que es el gen Stella, que es exclusivo de las células germinales y que les va a permitir mantener esa capacidad pluripotente durante su migración hacia la gónada definitiva. Las células germinales primordiales van a aparecer inicialmente en el endodermo de la región dorsal del saco vitelino y cerca del alantoides aproximadamente ya en una semana 3-4 de gestación. Esto es una cosa que sabemos, como veis ahí, desde el año 53 por estudios embriológicos que se realizaron, y esto es una cosa claramente establecida. Desde este endodermo de la región dorsal del saco vitelino, pues estas células germinales primitivas van a migrar, van a hacer un viaje hacia la gónada definitiva. Este viaje se va a completar ya en la semana 7 de gestación, es decir, cuando tenemos un embrión, 7 semanas de gestación, las células germinales ya han alcanzado su localización definitiva. Aquí en unas imágenes de microscopía, para que lo veáis más claramente, pues os he dibujado en amarillo lo que es la gónada y al lado los dos puntitos de color hacen referencia al mesonefros y al paramesonefros. Bien, esto es una de las cosas para mí más sorprendentes de la naturaleza de la reproducción, y es que una vez estas células germinales alcanzan la gónada definitiva, van a iniciar un proceso rápido de proliferación a través de una mitosis, pasando de ser en la semana 6 10.000 células germinales, simplemente en 15 días de 10.000 pasamos a 600.000 células germinales. Y en el ecuador de la gestación, en la semana 20, aproximadamente una mujer va a tener entre 6 y 7 millones de células germinales, es decir, una auténtica barbaridad. Pero a partir de ese punto máximo comienza un declinar progresivo en cuanto a la dotación de células germinales hasta ese punto de la fisiología reproductiva humana, que es la menopausia, en el cual se supone que esas células germinales se han agotado. Como veréis aquí, cuando una niña nace, el día del parto, solo nos va a quedar 1 millón de células germinales. Hemos pasado de tener 6-7 millones a tener 1 millón aproximadamente en otras 20 semanas. Y desde el momento del nacimiento a la menarquia, hemos pasado de 1 millón de células a simplemente 3 o 4.000 células germinales. Es un declinar muy rápido. Por tanto, la mayoría de las células germinales entrarán en atresia y nunca se ovularán. Es decir, que una mujer viene a ovular aproximadamente solo el 1% de las células germinales presentes en el momento de la menarquia. Para que os hagáis la idea, más o menos se calcula que una mujer, si no tomara anticonceptivos, podría tener en su vida fértil 500 ovulaciones, cuando en el momento de la pubertad estamos hablando de 3 o 4.000 células germinales.
Otro dato interesante es que cuando se alcanza la menopausia clínica, ese concepto que todos conocemos, un año de amenorrea, la FSH, la LH, la clínica climatérica, el ovario no se ha quedado vacío. En el ovario siguen quedando aproximadamente 1000 células germinales. Sin embargo, estas células ya no tienen capacidad de ovularse, porque son células de mala calidad, pero están todavía presentes ahí. Esto explica algo que la gente joven todavía a lo mejor no habéis vivido, pero los más veteranos todos lo hemos vivido, que es paciente diagnosticada de menopausia, que 2 años después de la menopausia se queda embarazada. Y a todos se nos queda cara de tontos. Esta es la explicación a ese fenómeno que a veces podemos vivir. Estas células germinales primordiales se llaman oogonias. Una vez alcanzan la gónada, aquí tenéis un corte con el ovario y el mesonéfros, y por tanto las oogonias tienen una actividad mitótica muy superior a esas células más primitivas que son las germinales primordiales. La actividad mitótica de las oogonias va a cesar aproximadamente en la semana 28 de gestación, igual que el proceso de atresia. Si os fijáis en esta pequeña gráfica, las oogonias entrarán en atresia entre la semana 8 y 28, mientras que la mitosis empieza mucho antes, en la semana 5 a la semana 28. Esto justifica ese proliferar tan brusco hasta la semana 20 de gestación y a partir de ahí, como veremos, su declinar hasta la menopausia. Estas sucesivas mitosis tan brutales que tienen las oogonias darán lugar a un gran acúmulo de células germinales que se conoce como sincitium, en el cual las oogonias van a estar conectadas a través de sus membranas por una serie de puentes de unión. Esto parece ser, estos puentes de unión que justifican el que todas las oogonias entren en meiosis al mismo tiempo. No es un proceso que se realice de forma progresiva, todas en un mismo momento entrarán en meiosis. Y esto generalmente es controlado por el gen STRA8, es el responsable de la meiosis de las células germinales. Vamos a dar un paso más allá y vamos a ver la formación de los folículos primordiales. Los primeros folículos primordiales aparecerán en el feto humano ya en la semana 15 de gestación, es decir, cuando hacemos una eco y tenemos un feto relativamente pequeño, y a los 6 meses del nacimiento todos los folículos son primordiales. Un folículo primordial estará formado por un ovocito en fase de diplotene que estará rodeado de unas células germinales, es decir, que pasamos de una oogonia por meiosis a un ovocito y el rodearse este ovocito por células germinales forma lo que es un folículo primordial. Los ovarios de una recién nacida ya no tienen oogonias, sino que tienen ovocitos, y estos ovocitos, estas oogonias no sobreviven más allá de un 7º mes de gestación. Y el proceso de la meiosis que acontece de oogonia a ovocito es un factor protector frente a la atresia. Damos un paso más y pasamos de folículo primordial a folículo primario, y es realmente el inicio del crecimiento folicular. Los folículos primordiales van a permanecer en un estado de hibernación hasta su reclutamiento para el crecimiento folicular. Y aquí tenemos dos teorías. La teoría clásica nos decía que existía una comunicación multidireccional entre los ovocitos y las células somáticas, es decir, la granulosa leateca, así como los componentes de la matriz extracelular, para de una manera autocrina y paracrina influirse positivamente en el desarrollo. Es decir, que habían factores que estimulaban el desarrollo de los folículos. Hoy en día la teoría ha cambiado, tenemos una teoría diferente, más actual. Hoy en día se piensa que no hay una serie de factores que promuevan el desarrollo folicular, sino que existen unas señales inhibitorias que impiden el crecimiento folicular. Esto hace que los folículos primordiales permanezcan, como hemos dicho, dormiditos, y la pérdida de estas señales inhibitorias llevaría a la activación del crecimiento folicular. Fundamentalmente esto está condicionado en el PTEN, que es Phosphatase Tensin Homologue Chromosome 10. Así se ha visto que en estudios en ratones la pérdida de esta señal inhibitoria tiene como consecuencia un fallo ovárico precoz. Tenéis que recordar, la gente más joven, que el ser humano, la mujer, es prácticamente una de las pocas féminas en las especies animales que hay que tienen menopausia. Los ratones de forma natural no tienen menopausia, los caballos tampoco, bueno, las yeguas, las vacas, las perras, las cerdas, etc. Las demás especies, salvo algunos primates, no tienen menopausia. Es una cosa característica de los primates superiores y el ser humano.
Por tanto, esto es una cosa creada de forma artificial en un laboratorio. Las células germinales de los folículos primordiales se transformarán en unas capas cuboidales durante la transición al estadio de folículo primario, incrementando de forma considerable el tamaño de los folículos, y este proceso es regulado por un gen que es el FOX2. Es importante tener claro que el paso de folículo primordial a primario no está mediado en absoluto por la FSH. Esto lo sabemos porque los folículos primordiales no tienen receptores para la FSH. Por tanto, la vida fértil de una mujer va a estar determinada por el número de folículos primordiales presentes en el ovario. Y es muy interesante que un trabajo en una revista tan importante como es el Human deja claro a todo el mundo que pese a todos los avances científicos que tenemos hoy en día, como veremos luego la eco 3D, la hormona antimuleriana y lo que queráis, no existe ningún marcador preciso ni técnica diagnóstica capaz de determinar con certeza la reserva folicular en una mujer. No tenemos capacidad de predecir cuándo va a tener la menopausia. Crecimiento folicular a estadio antral, bueno, preantral y antral. El crecimiento de los folículos tras el estadio antral se caracteriza por una proliferación de las células de la granulosa y la teca, un incremento de su vascularización y un incremento en el tamaño del ovocito. Este proceso ya sí que es mediado por la FSH, es decir, que a diferencia del proceso anterior, que es FSH independiente, en este proceso de desarrollo preantral y antral, la FSH ya es crucial. Y ya pasamos al desarrollo folicular. Aquí tenéis una eco 3D, ya luego veremos más imágenes de un folículo que se está ovulando y el resto de la cohorte que se ha quedado ahí pequeñita. Por tanto, la FSH va a ser crucial en el proceso de crecimiento folicular tras el estadio antral y la selección folicular, el folículo dominante. Y aquí hay dos teorías, nuevamente. Hay una teoría clásica en la cual se pensaba que para desarrollar un folículo crece toda una cohorte. Se pensaba que esto se realizaba en una sola oleada, todas empezaban a crecer a la vez y el que era más dotado, el que era de mejor calidad se ovulaba y los demás entraban en adhesión. Esto hoy en día ha quedado desfasado y hoy en día la teoría que tenemos es que el crecimiento de los folículos para desarrollar un único folículo maduro se realiza en diferentes oleadas. No empiezan a crecer todos a la vez, una oleada detrás de otra determinará que uno sea el que se desarrolle hasta completar su ovulación. Esto justifica lo que ya todos más o menos intuís, que 500 ovulaciones cuando tengo 4.000 óvulos, pues hay una discrepancia. Es decir, que muchos se perderán en el camino para conseguir una única ovulación. Y ahora, algo que a mí me parece sumamente interesante. ¿Existe oogénesis postnatal? Bueno, es un dogma en medicina reproductiva que en la vida postnatal no incrementa el número de ovocitos preexistentes. Es decir, con lo que uno nace, pues tiene para toda su vida. Hay estudios recientes en revistas muy importantes que han desafiado esta idea, demostrando la generación de ovocitos desde células madre presentes en células maduras adultas, es decir, médula ósea y sangre periférica. Y el cúmulo, es decir, el máximo, por lo menos para mí, llegó en este trabajo, tenéis publicado en el año 2009, en el cual a través de células madre adultas se consiguió desarrollar ovocitos que se trasplantaron al ovario de un ratón genéticamente estéril y a través de ahí se consiguió el nacimiento de unos ratones. Es decir, que esto técnicamente ya estamos casi en un mundo que a veces parece ciencia ficción. Y ahora, para los que sois ecografistas, para que nos ha soltado el rollo básico y tal, pues vamos a ver la aplicación que tiene la ecografía en todo esto que hemos hablado. Todos tenemos claro que la forma seguramente más directa de ver el ovario y el útero, pues a través de una técnica invasiva, La laparoscopia o la histeroscopia nos permite una visión directa y nos permite además un manejo en caso de que haya patología. Pero obviamente esto no tiene una aplicación diaria en las pacientes, por tanto surgió una técnica hace años como es la ecografía que hoy en día pues podemos hacer por vía abdominal o vía vaginal y disponemos pues de equipos realmente sofisticados. Para ver el útero y los ovarios, obviamente nos tenemos que ceñir a la vía vaginal porque nos permite una mayor visión y mayor calidad de imagen. Y es importante para la gente joven que recordéis siempre emplear el zoom. Igual que hacemos en obstetricia, en ginecología, para ver útero y ovarios, siempre debemos emplear el zoom. Es más fácil ver una imagen, sobre todo aquellos que nos vamos haciendo más mayores y vemos ya peor, si la aumentamos y si la hacemos pequeñita,
¿vale? Y obviamente hoy disponemos de múltiples modalidades ecográficas. Ahí tenemos la ecografía en 2 dimensiones, que es la que empleamos habitualmente todos los obstetras. Tendremos el Doppler en 2 dimensiones y luego entramos en la eco tridimensional, el Doppler tridimensional, y nuevas técnicas que han aparecido recientemente, como tenéis la tomografía ultrasónica, es decir, el TUI, y el POCAL, que nos permite una reconstrucción volumétrica del ovario con una precisión muy importante, y 2 técnicas como son el modo inverso, que permite destacar aquellas imágenes econegativas, en este caso los folículos del ovario, o el sistema AVC, Automatic Volume Calculation, que se diseñó inicialmente para el recuento de folículos y el cálculo del volumen, agrupándolo por colores, es decir, que cada colorcito de eso quiere decir los que son del mismo color son del mismo volumen. Cuando hacemos una ecografía para ver el ovario, lo primero, descartar patología. Podemos descartar un hidrosalpinx o podemos descartar, como veis aquí, una tumoración quística en un ovario, y una vez la tenemos diagnosticada, pues aplicamos nuestra arma terapéutica. Esto es algo que todos manejamos en nuestra práctica diaria. A nivel uterino, lo mismo. Vamos a poder hacer una eco para descartar patología tan frecuente como son los pólipos endometriales y mediante un histeroscopio la tratamos, o patología relativamente frecuente como es la patología mulleriana. En este caso pues tenéis un útero didelfo diagnosticado por eco 3D. ¿Qué aplicación tiene en un ovario normal? Pues cuando hacemos una eco vamos a tener inicialmente la primera fase del ciclo, los primeros 4 o 5 días, lo que sea una eco basal, en la cual teóricamente veremos un ovario que no tiene ningún tipo de formación folicular, en la cual mediante una eco 3D o sobre todo mediante el sistema VC podemos destacar todos esos folículos antrales, todos esos folículos basales que tenemos en ese ovario. En el momento de la ovulación, pues veremos la formación del óvulo, podemos visualizar el cúmulos óvulos y mediante ecos 3D podremos ver tanto ese folículo maduro que se va a desarrollar como el resto de folículos centrales que existen ahí. Después de la ovulación aparece el cuerpo lúteo y mediante eco 3D pues veremos esa formación reticular típica y mediante Doppler 3D podremos ver esa gran vascularización que tiene el cuerpo lúteo de la mujer. A nivel de endometrio, lo mismo. En una fase postmenstrual, una fase estrogénica inicial, pues veremos un endometrio fino, que podemos verlo con eco 2D 3D. Durante la ovulación, pues el típico endometrio trilaminar y su volumen aumentado, y el endometrio secretor en la fase lútea. Para mí, una de las aplicaciones más interesantes y con mayor futuro de la ecografía es la ecografía en la fase basal. En esta ecografía, pues típicamente lo que hacemos es un recuento mediante ecografía 2D de los folículos. Esto, cuando hay pocos folículos, es algo fácil de manejar. Cuando nos enfrentamos a un ovario con una gran reserva folicular, el contaje mediante eco 2D es poco precisa. Ahí han aparecido técnicas, como tenéis que comentábamos antes, pues el modo inverso. El modo inverso lo que hace es desaparecer las estructuras sólidas del ovario y se queda solo con las formaciones quísticas, de tal manera que nos pone de manifiesto todo lo que sean folículos menores de 9 milímetros, o el sistema VC, que como os digo los va a agrupar en colores por volúmenes similares. Esto tiene una gran aplicación hoy en día y es esta. Aquí tenéis 3 pacientes de 30 años, misma edad, en la cual en una tenemos un ovario más pequeño, en el cual la reconstrucción de esos folículos es escasa, un ovario con un tamaño normal y un recuento de folículos normales. Sabéis que un recuento de folículos antrales normal está por encima de 5 o 7 según los autores, y un ovario grandote con una gran reserva folicular característica de un ovario poliquístico. Estos son 3 pacientes de 30 años y sin embargo fijaros la gran diferencia que existen entre unas y otras. Esto es una técnica que yo le veo una gran capacidad predictiva porque tiene una gran concordancia con la hormona antimulleriana, que es otro de los marcadores actuales que utilizamos de la reserva ovárica, y que no solo tiene aplicación en las técnicas de reproducción asistida, donde lo manejamos desde hace tiempo, sino que yo creo que un campo donde lo vamos a empezar a manejar en un futuro próximo es paciente joven, en la cual de una forma sintomática y rutinaria hacemos una predicción de su vida
fértil. Es decir, no va a tener obviamente la misma capacidad reproductiva esta paciente de 30 años que esta de aquí. Bueno, espero no haberme enrollado mucho. Daos las gracias por la invitación y aunque nuestro hospital sea más pequeño, los que trabajamos allí...